¡Hey! ¿Qué tal? Aquí estamos en un lugar increíble, un museo magnífico, el Museo del Tarot. Está en Madrid, hay varias tiendas, Madrid, Barcelona, es la distribuidora más importante de esoterismo en cuanto a barajas de tarot, y infinidad de objetos también para santería, amuletos, figuritas, una maravilla. Y vamos a abrir una baraja increíble, es el mazo mameluco, que ya sabéis, se considera que puede ser el origen de las cartas españolas y por lo tanto francesas, alemanas, italianas, portuguesas, incluso japonesas, que también hay barajas japonesas que proceden de la baraja latina, la española, la de Portugal concretamente. Bueno, vamos a hacer un unboxing, o sea, vamos a abrir, a desembalar este ejemplar que es de la colección privada de Ricardo Salas, una persona muy emprendedora que me cae genial. Bueno, vamos a abrirlo, ¿eh? Se llama Treces Mamluk Deck. Es una reproducción, se agotaron los ejemplares. Y recrea el originario diseño de la baraja que está en el Museo de Turquía. Bien, bueno, aquí está, abierto, mira cómo se abre la caja, ahí estamos. Hay un fascículo que se abre, está grapado. Bueno, aquí tenemos una explicación del mazo, donde hay imágenes del originario y cómo se ha cambiado algún detalle para que la imagen sea más limpia en este diseño, que se hicieron varios ejemplares. Ahí se ve la diferencia del antiguo al que vamos a abrir ahora, que es este. Las letras, por cierto, son árabes. Si aquí pone rey de monedas, por ejemplo, son letras árabes. Lo que pasa es que en este vamos a ver que el idioma ya es árabe, porque en el originario pues no es exactamente árabe, es un idioma de esa zona, de Oriente Medio. Bien, aquí lo tenemos sin abrir. Ves que es enorme, fíjate el tamaño que tiene mi mano, mi palmo. Ahí lo tenemos, muy alargado, como las cartas chinas, que pueden ser el origen de este mazo. O sea, posiblemente, según las teorías más recientes, pues las cartas chinas de monedas dieron lugar a varios diseños de barajas, por ejemplo las Ganjifa de India, y también a la baraja mameluca, que derivó en la baraja española. Ahí la vamos a abrir. Tenemos esto parece el 2 de espadas, ¿no? Agotado y lo tenemos en nuestras manos, gracias a la colección privada del Museo del Tarot. Bien, bueno, esto es una tarjetita más pequeña de presentación. Por un lado tiene el Rey de Oros, con una página de internet donde se puede encontrar más información sobre la caligrafía árabe. Y por el otro lado no es un 2 de espadas, me doy cuenta ahora, sino que es un 5 de espadas. Pero bueno, que esto no es una carta, esto es publicidad. Y aquí empezamos ya, bueno, con una primera carta de presentación también. El dorso ya ves cómo es. Muy árabe. Bien, ¿esto qué es? Bueno, los árabes no pueden representar figuras, está prohibido idolatrar, así que vamos a ver que los reyes, el delegado y el subdelegado, que serían equivalentes pues al rey, el caballo y la sota, no tienen personas representadas, sino que son filigranas abstractas y un letrero con letras árabes. Bueno, pues este es el 2, o sea que este será el as. Este seguramente es el as de palos de polo, de jugar al polo, porque uno de los palos
de la baraja mameluca es el palo que está dedicado a los palos del polo, que jugaban al polo, que es un deporte ecuestre. Los mamelucos jugaban al polo. Bueno, as, 2, 3, que están estas dos, y una tercera que es como el as. O sea, la unión de estas dos da un 3. 1 más 2, 3. Fíjate. 4, aquí tenemos 4 palos de jugar al polo. 5, que tiene el quinto aquí. 6, están aquí todos, 3 y 3. 7, 8, me gustan mucho los colores, la sencillez, gráficamente se capta muy bien. Y seguimos con cartas numéricas. Aquí hay 2 de las que tienen forma de S, más las que están colocadas abajo con una forma más angulosa. Y aquí ya llegamos a una figura, pero que no tiene una persona. La representa. Esta representa pues seguramente la sota. Caballo, que tiene 2 veces esta figura. Esta filigrana aquí está 2 veces. Está espejado, como con una simetría axial. Aquí, ¿ves? Esto es igual a esto. Bien. Y este ya sería el rey. ¿No? No, el rey es este, que tiene como un trono. Bueno. Habría que leerlo en árabe, ¿vale? Para ver exactamente. Me parece que hemos visto 4 figuras. Y esto es... Esta nueva edición de la antigua baraja mameluca se acompaña de una gran lámina plegada donde vemos cada uno de los diseños. Por ejemplo, en los palos o tacos de polo vemos algunas filigranas que recuerdan a la figura de un caballo, y hay 2 cartas extra repetidas pero con un diseño diferente, que son el as de palos de polo y el primer ministro, delegado o diputado de palos de polo. Son diseños alternativos que están inspirados en antiguas cartas mamelucas que han aparecido y que son diferentes a las de otras barajas de la época. Y seguimos ahora con el as de copas. 2, 3 de copas, una encima de las otras 2. 4, 5, 6, 7, 8... Son muy similares las antiguas cartas de baraja española, que se conservan algunas imágenes ya fabricadas en España. La baraja morisca, que se conoce, tiene precisamente las copas así repetidas. Bueno, 10. Y llegamos a una figura. Una gran copa, 2 grandes copas, 3... y el rey. El rey, o sea, parece que hay 3 figuras más rey. Sota, caballo, reina y rey, ¿será? Bueno, aquí tenemos ya el siguiente palo, que son las espadas. Son cimitarras, o sea, espadas curvas, las que usaban los árabes. Este es el as, ahí se ve. 2, 3, que es 1, 2 y una tercera aquí encima. 4, 2 y 2, 5, 6, 7. Una forma similar de agrupar las pepitas se conserva aún en las cartas numéricas del palo de espadas en el tarot de Marsella. 8, 9, 10. Y ya con letrero, con letras, una figura. Estamos con las espadas, tenemos 1, 2, 3 y rey. O sea, hay 3 figuras y el rey. Bueno, cuando vemos azul es porque esas cartas valían más en el juego. Un juego de trucos parecido a las bazas, pero que no te las quedabas las cartas de la baza. Era un juego de descarte. Y aquí ya... Estos son también espadas, ¿no?
Son antiguas variantes de diseño para el 9 y 10 de cimitarras o espadas árabes. Concretamente son cartas de tipo 2 y 3, según autores e investigadores como Dumet, es decir, cartas pertenecientes a otros antiguos ejemplares diferentes al ejemplar de tipo 1, que es como se conoce el mazo de cartas antiguo conservado en Turquía, del cual la mayoría de las cartas hemos visto en esta recreación moderna, aunque algunos diseños son reconstrucciones, bajo el supuesto de que existieron cartas que se han perdido. Posiblemente algunas de esas cartas, ciertos rangos, nunca existieron. Después, al terminar este vídeo, daré mi visión personal sobre el asunto. Profundizaremos en aspectos importantes de la antigua y misteriosa baraja mameluca a la hora de entender el origen de barajas europeas, occidentales, contemporáneas de juego y los arcanos menores del tarot. Así que no te vayas todavía y al final, por favor, comparte tu opinión. Ahora terminemos de ver las últimas cartas de esta baraja mameluca, que por cierto fue publicada en el año 2018. Hemos visto los tacos de polo, las copas, las espadas o cimitarras y ahora vamos a ver el palo de oros. Oros por aquí. Se parecen mucho estas. 3. Esto es un as de oros. Lo que pasa es que esto despista. Aquí hay 2. Esto despista, pero bueno. O sea, aquí hay 1. Esto no. Vale, 2, 3, 4. Fíjate cómo están colocados los 4 oros. Como es muy alargada la carta, los colocan así, en forma de rombo. Que ya sabes que los diamantes equivalen a los oros, ¿eh? Mira, aquí tenemos un diamante con 4 oros. Bueno, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Hemos terminado las cartas numéricas de oros, de monedas, denari para los italianos. Y esto es... pues una figura, 2 figuras, 3 figuras y 4 figuras. Es que han puesto 4 figuras. Bien. Este es el rey, eso está clarísimo. Esto es el trono, es una caja. Y aquí tenemos 3 oros. El del medio es más claro. Bueno, es que es muy abstracto esto. Como no podían representar personas. Y esto parece también una carta como de presentación o un as de oros. Es un diseño alternativo a la carta que hemos visto del tercer ministro, diputado, delegado, es decir, un tercer ayudante del rey. Habría que estudiarlo a fondo porque es que precisamente había una confusión, un problema, un tema de estudio, y es que inicialmente se pensó que eran 14 cartas por cada palo, pero después se ha llegado a considerar que son 13 cartas por cada palo. Bueno, o sea que estaba la reina representada en la baraja mameluca o no. Esos son actualmente los arcanos menores de la baraja completa de tarot, ¿eh? Luego se incorporaron los triunfos, que conocemos como arcanos mayores, en el Renacimiento italiano. Bueno, espero que te haya gustado mucho la baraja mameluca y te dejo con unas imágenes de este magnífico almacén que tiene todo lo que cualquiera podría necesitar si decidiera montar una tienda sobre esoterismo. Velas con formas diversas, fabricadas artesanalmente en la propia distribuidora, aceites esenciales, inciensos, amuletos, colgantes, péndulos, todo perfectamente organizado y limpio, preparado para suministrar productos a tiendas de toda España y Europa. Figuritas de diversas culturas, objetos mitológicos de colección, esculturas, piezas de museo, referencias culturales de todo tipo, de América, África, Asia, Europa, esculturas cristianas, vírgenes, cristos, santos de varios tamaños, objetos y piezas de todo tipo pensadas para orar, meditar, hacer prácticas espirituales, supersticiosas, religiosas, realizar rituales, estampitas religiosas de vírgenes, cristos, santos,
libros sobre esoterismo, adivinación y magia, editados en la propia editorial fundada desde Museo del Tarot, e incluso láminas decorativas o pósters con imágenes de cartas específicas. Y, por supuesto, infinidad de ediciones diferentes de barajas de cartas, concretamente oráculos y tarots, destinados a ser estrenados por el consumidor. Así que, pues, felices de estar aquí y no te olvides de visitar las tiendas del Museo del Tarot. Recuerda que las barajas de cartas no sirven solamente para la adivinación, sino también para practicar tarot evolutivo, para terapia y para contemplarlas como obras de arte que tienen un origen misterioso y su propia historia. De lo que no hay duda es que en origen las cartas del tarot tenían un significado filosófico y se usaban como juego de mesa. Volviendo al tema de la baraja mameluca, concebida como el origen de las barajas de juego española, francesa y de tarot, daré mi punto de vista como había prometido. El tema es un poco complejo y confuso, pero comencemos tachando las cartas que han sido recreadas en el ejemplar que acabamos de ver. Así veremos claramente cuáles son los diseños que se han inventado al crear esta edición del año 2018, y a partir de las restantes cartas podemos ver aproximadamente cuáles son realmente esas antiguas cartas originales que se conservan en el museo, para así tratar de concebir cuál fue antiguamente la estructura de este mazo de cartas mameluco. Se aprecia curiosamente que las cartas inventadas en esta recreación son As 2-3 de palos de polo, As 2-3 de monedas, 8-9-10 de espadas o cimitarras y 3 de copas con letrero de fondo azul, es decir, un supuesto tercer diputado del rey. Habría que estudiar el tema más a fondo, pero en principio da la sensación de que el tercer rango de ayudante al rey es una invención de esta edición del 2018, y las otras cartas que hemos mencionado están duplicadas. Esto significa que en origen este juego se practicaba con cartas numéricas más el rey, y además del rey, que era muy poderoso, había otras cartas poderosas que son el primer ayudante y el segundo ayudante. No existía un tercer ayudante, y esos dos ayudantes del rey se correspondían con cartas numéricas, generalmente el 1 y el 2 de su correspondiente palo, pero en el caso de las espadas no eran cartas bajas, no era el 1 y el 2, sino que era el 9 y el 10. Para diferenciar estas cartas se incorporaron en los diseños antiguos letreros con fondo azul. En los letreros de arriba había algún poema y en los de abajo ponía el nombre de la carta, es decir, el rango y el palo. Así tenemos, por ejemplo, que la carta del 2 de palos de polo era el segundo ayudante del rey de palos de polo, y por eso tenía un letrero que lo indicaba. Pero entonces, ¿a qué se debe esa confusión sobre si la baraja mameluca tiene 13 rangos o 14? Bueno, para entenderlo vamos a adoptar una visión global, remontándonos un poco en la historia. Antiguamente, con la baraja china, se jugaba considerando que algunos palos tenían cartas más poderosas con rango bajo, mientras que en otros palos eran las cartas de rango alto las que ganaban a las de rango bajo. Esta tradición se ha conservado en juegos de baraja ganjifa en India y Persia. Así que, cuando surgió la baraja mameluca, ocurrió algo parecido. En 3 de los palos se le dio importancia a los rangos bajos. Sin embargo, en las espadas son las cartas altas las que ganan. Parece ser que originariamente había en cada palo 3 rangos con casi tanto poder como su rey. Esas cartas suelen tener un letrero con fondo azul situado en la parte superior del naipe. Posteriormente, en algunas de esas cartas se añadieron también letreros en la parte inferior, y se nota que esa pintura está aplicada sobre esa parte inferior del diseño, que ya no puede verse porque está tapada, pero es una pequeña franja solamente.
Ese fue el momento en el que los nombres asignados a 2 de esos 3 rangos se anotaron en los naipes, es decir, en tacos, copas y monedas, los rangos 1 y 2 recibieron el nombre de ayudantes, mientras que otras cartas importantes y poderosas, con letrero azul solamente arriba, conservaron un nombre menos glamuroso, por ejemplo, el 3 de monedas, y posiblemente seguían teniendo poder en el juego, pero no eran ayudantes. No eran ministros, delegados ni diputados. Eso pudo suceder incluso con las cartas altas del palo de espadas, que vencían a las cartas bajas del mismo palo, pero se denominaban simplemente 8, 9 y 10 decimitarras. Mientras que los ayudantes del rey de espadas se diferenciaban por tener un letrero que lo indicaba, aunque también tuvieran ilustradas 9 o 10 espadas. Se supone que en la baraja que se conserva varias cartas se perdieron y tuvieron que ser reemplazadas por cartas de otros mazos. Sin embargo, yo tengo la teoría de que la baraja mameluca sufrió una ampliación y que ese fue el motivo por el que hubo que incorporar cartas de otros mazos. En cualquier caso, el tema es complejo y encontramos que hay ayudantes del rey que solamente tienen una pepita. Es como si hubieran cogido un as y le hubieran puesto un letrero abajo. Esa debió de ser una forma moderna de representar los ayudantes del rey. Este fue el contexto cultural a partir del cual surgieron en la baraja española los rangos de la sota y el caballo, es decir, los 2 ayudantes del rey que ya existía en la baraja mameluca. Sin embargo, la concepción del rango de una reina, la mujer del rey, eso surgió bastante después. Hacia 1450 empezaron a incorporarse algunas figuras femeninas, además de los hombres que constituían las figuras cortesanas. Eso puede verse en las primeras barajas de tarot y también en la baraja alemana, aunque después se perdió la reina, y en la baraja francesa, que derivó en la inglesa y que conserva esa figura femenina, añadida a los otros 3 rangos que ya existían, aunque en la baraja francesa se prescindió del caballo. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Cuántos rangos tenía la baraja mameluca? Por favor, ponlo en los comentarios. Y ya para terminar, hagamos un repaso histórico. La expresión Yankee Pie, escrito Hanchi Pai, significaba juego de naipes chinos. Derivó en la palabra Ganjifa y esta dio lugar a Canjifa. Ese es el nombre que los mamelucos daban al juego que practicaban con esta baraja de cartas. Incluso podría ser que el juego Canjifa de los mamelucos fuese el origen etimológico de la palabra Karnoffel, que es el nombre que se dio a un juego alemán que está registrado desde 1426. En ese juego recibía el nombre Karnoffel una carta que era paje, sota o unter. Ya cuando los alemanes pasaron a jugar al Karnoffel empleando su propia baraja, la baraja alemana. Como decíamos, a los ayudantes del rey, los mamelucos, los llamaban naib. Ese puede ser el origen de la palabra naipe. La palabra naib se refería a ayudante, como la sota o el caballo, el delegado del rey, aquel que se encarga del país cuando el rey está ausente. El naib era el virrey y aún hoy esta palabra se traduce como vicepresidente. Aunque en el juego Canjifa de los mamelucos el rey era la carta más poderosa e importante, sin embargo los europeos, cuando empezaron a jugar a las cartas por influencia de la cultura mameluca, utilizaron la palabra naib para referirse a las cartas. El sultanato mameluco existió desde 1250 hasta el año 1517. Se habla precisamente del sultanato mameluco de Egipto porque ocupaba Egipto, pero también territorios que están por encima del actual Egipto. Por esos territorios pasaron los gitanos que procedían de Panjabi y llegaron a Europa, diciendo que venían de Egipto Menor, de esa zona situada por encima de Egipto. De ahí la confusión de pensar que los gitanos proceden del antiguo Egipto, que aún hoy es el país de Egipto, con capital en el Cairo. Sin embargo, los gitanos no mintieron al decir que venían de Egipto cuando procedían de tierras situadas al norte del actual Egipto. Tierras por las que habían pasado, en las que habían vivido y que se conocían como Egipto Menor. Aunque los gitanos proceden del noroeste de India, sin embargo hicieron una parada en Persia, vivieron por todos esos países
y tienen un nombre que hace referencia a Egipto, egiptano. Es el origen de la palabra gitano. Los gitanos que llegaron a Egipto no vinieron a Europa. Hubo una rama de gitanos que desde Persia llegó a Egipto, otra rama de gitanos que desde Persia llegó a Europa a través de Grecia y otra rama que subió por Rumanía hacia Europa del norte. No hay datos ni documentos históricos de aquella época que vinculen las cartas con los gitanos. Se supone que la cultura de las cartas mamelucas llegó a las costas de Italia y España debido a la interacción cultural que ocasionaron las cruzadas. La cultura musulmana del sur de la península ibérica se inspiró en la baraja mameluca y creó sus propias barajas, así surgió la baraja española. La cultura de las cartas también llegó por mar a Barcelona. La xilografía ya se había practicado sobre tela en otras culturas. Imprimir mediante un sello tallado en madera. En China la xilografía existía ya en el siglo III y en Egipto existía desde el siglo VI. Así que de China llegó a Egipto y luego llegó a Europa, donde se utilizó desde 1350, inicialmente para hacer naipes de papel y también para hacer estampitas de santos. La invención de la imprenta fue posterior y se centró especialmente en la difusión de textos. O sea que la xilografía siguió usándose para imprimir imágenes cuando ya existía la imprenta para imprimir textos mediante tipos móviles metálicos, es decir, piececitas pequeñas con letras. Posteriormente, en el siglo XVI, surgió la calcografía, que era un sistema de grabado mediante planchas metálicas de cobre. Al aparecer la calcografía, se redujo el uso de la xilografía, que era mediante madera. Es cierto que los gitanos llegaron a Grecia en el siglo XIV, en el 1300 y pico, y a la península ibérica en el 1425. Sin embargo, los triunfos que aparecen en el Renacimiento en Italia, es decir, las cartas propiamente del tarot, no están registradas antes del 1420 aproximadamente. En definitiva, los palos llegaron a Europa a través de la ruta de la seda, desde Oriente, a través de la baraja mameluca, y los triunfos surgieron en Italia. Posteriormente, cuando los europeos ya llevaban varias décadas jugando a las cartas con la baraja de palos. Las cartas del tarot surgieron en Italia en el Renacimiento, en una filosofía y en una cultura claramente renacentista, con una estética propia de la época. En definitiva, esto de que las cartas vienen de Egipto y que las trajeron los gitanos es algo que empezó a inventarse a partir del siglo XVIII en Francia, cuando ya las cartas empezaron a usarse para esoterismo y se creó un origen mitológico del naipe y del tarot cuando aún no se había descifrado el lenguaje de los jeroglíficos. Después han podido leerse los murales de edificios como las pirámides y también documentos del antiguo Egipto, en papiros, pero no hay ni rastro de referencias a cartas, a tarot, ni nada parecido. De estos interesantes temas hablamos en otros capítulos, así que espero que te haya gustado y nos vemos en otros vídeos.